Después de 43 peleas profesionales, Jaime Munguía consiguió la oportunidad de su vida. Un combate donde el ganar significa llegar a la cima del deporte. El joven mexicano se enfrentará a la superestrella del boxeo Saúl Canelo Álvarez por los 4 cinturones de campeonato mundial en el peso supermediano el próximo 4 de mayo del 2024. Hoy hablaremos de la historia de Jaime Munguía y de los momentos más importantes en su carrera profesional. Jaime Aarón Munguía Escobedo nació el 6 de octubre de 1996 en Tijuana, Baja California. Munguía entró al boxeo profesional en el 2013, cuando él solo tenía 16 años de edad. El joven mexicano compiló un récord de 28 victorias consecutivas antes de obtener su primera gran oportunidad en el boxeo, la oportunidad de desafiar al boxeador campeón del mundo Sadam Ali por el título Super Welter de la OMB. En mayo de 2018, Sadam Ali defendía el cinturón que ganó contra la leyenda Miguel Cotto. El de Brooklyn buscaba demostrar al mundo que su victoria sobre Cotto se debía a su capacidad boxística y no a la avanzada etapa de la carrera de Cotto. Y qué mejor manera de demostrarlo que venciendo a un joven mexicano de 21 años de edad. Pero la pelea por la validación no duró mucho. Munguía derribó a Ali con un gancho de izquierda aproximadamente un minuto después del inicio de la primera ronda, y un derechazo logró otro derribo un minuto después. Un Ali aturdido tambaleó a través de los últimos segundos y llegó a la campana. Ali se abrió camino de vuelta a la pelea en el round 2, pero fue derribado nuevamente al final de la sesión. Quedó dolorosamente claro que su velocidad y habilidades no serían suficientes para superar el poder de Munguía, y un alto en la esquina habría sido completamente justificado en ese punto. Sin embargo, el corazón de Ali era igualmente evidente, y continuó haciendo todo lo posible por ganar. Antes del round 4, hubo un desacuerdo obvio sobre si dejar o no que Ali saliera para otro asalto. Pero el médico de ringside permitió que la pelea continuara. El cuarto y último derribo provocó un alto inmediato por parte del árbitro, y en tan solo 4 rounds, el joven Jaime Munguía se coronó campeón del mundo. Tan solo 2 meses después, Jaime Munguía se dio a la tarea de intentar defender su nuevo cinturón de campeón mundial contra el ex campeón del mundo Liam Smith. Smith era un reto importante ya que, además de haber sido campeón, ya se había enfrentado a grandes rivales, incluido Canelo Álvarez, quien noqueó a Smith en tan solo 9 rounds. Aprendimos mucho sobre Jaime Munguía en su primera defensa del título. El peleador mexicano demostró que su estilo de pelea es sumamente atractivo para los aficionados, que nunca dejará de avanzar mientras lanza brutales golpes al cuerpo, que puede ir 12 asaltos duros, y que a los 21 años de edad aún le queda un largo camino por recorrer. La defensa de Munguía era inexistente, y su jab era perezoso ya que fue contragolpeado una y otra vez por la derecha de Smith, pero contra un oponente experimentado y duro como el acero. Munguía fue capaz de darle una paliza al inglés en un combate emocionante. Munguía derribó a Smith con un devastador gancho de izquierda en el round 6 y retuvo su título de peso super welter con una victoria por decisión unánime. Munguía ya se había enfrentado a un antiguo rival de Canelo, pues en junio de 2021 se enfrentó a un oponente que recién había perdido contra Gennady Golovkin. Es decir que ahora se mediría con otro rival que le podría dar una idea de dónde se encontraba en comparación a los mejores pesos medianos del mundo. Munguía mezcló una variedad de jabs y ganchos en el tercer asalto para mantener a distancia al oponente de reemplazo tardío, Ceremeta. Para el final del asalto, el volumen de golpes de Ceremeta había disminuido drásticamente. Ceremeta estaba agotado para el cuarto asalto, con la boca abierta de puro cansancio. Munguía continuó presionándolo con jabs fuertes y derechas nítidas, pero Ceremeta decidió aguantar e intercambiar golpes con el joven león en el quinto asalto. Fue, de hecho, una muy mala decisión, ya que el resto de la pelea podría haber sido anunciada como práctica de tiro al blanco. Según CompuBox, Munguía conectó 178 de 439 golpes, 40%. Ceremeta, quien perdió su segunda pelea consecutiva, conectó solo 72 de 287, 25%.
y al final del sexto asalto, el árbitro Rafael Ramos, así como la esquina de Ceremeta, detuvieron la pelea. Munguía había ganado por nocaut técnico en el sexto asalto, es decir, había conseguido la victoria un round antes de lo que lo consiguió Golovkin contra Ceremeta. Jaime Munguía seguía invicto y lucía bastante bien contra la mayoría de sus rivales. Sin embargo, de sus más de 40 peleas, eran pocos los oponentes que podríamos llamar de alto nivel, por lo que el joven mexicano aceptó medirse contra el aguerrido ucraniano Sergei Derevianchenko en junio de 2023. Derevianchenko nunca había logrado coronarse campeón del mundo, sin embargo, era un peleador que siempre complicaba la vida a sus rivales. Derevianchenko estuvo a punto de vencer a Gennady Golovkin en una ocasión. La pelea fue tan pareja que una gran parte del público abucheó la decisión de los jueces cuando le otorgaron la victoria a Golovkin. Y ahora Munguía tendría que acabar con él si quería acercarse a los más grandes del peso supermediano. A mitad del asalto inicial, ambos se pararon e intercambiaron golpes en el centro del ring. Derevianchenko conectó con un cruzado de derecha directo al mentón de Munguía. Derevianchenko logró conectar nuevamente un cruzado de derecha en la cabeza de Munguía más tarde en el asalto. Ambos peleadores tuvieron sus momentos en un quinto asalto despiadado. Munguía aturdió a Derevianchenko con un derecho a la cabeza, pero Derevianchenko lastimó a Munguía con varios ganchos y cruzados en la cabeza, resultando en uno de los mejores asaltos del año. Después de que Munguía conectara algunos derechazos, una serie de combinaciones de Derevianchenko parecieron aturdir a Munguía en el octavo asalto. Derevianchenko fue efectivo variando su ofensiva durante el noveno asalto, mezclando derechazos liderados hacia la cabeza de Munguía, quien peleaba más desde su pie trasero durante el décimo asalto, sintiéndose abajo en las tarjetas de puntuación al entrar en los asaltos de campeonato. Munguía aumentó su volumen de golpes, atrapando a Derevianchenko con un cruzado de derecha en el asalto 11. También comenzó a enfocar su ataque al cuerpo. Munguía encontró oro en el asalto final, ya que un gancho de izquierda bien colocado al cuerpo hizo caer a Derevianchenko de rodillas. Derevianchenko logró levantarse antes de la cuenta, pero mantuvo su distancia del agresivo Munguía, quien intentó atacar nuevamente el cuerpo de Derevianchenko. Derevianchenko peleó en ráfagas, pero continuó manteniendo su distancia mientras sonaba la campana para terminar el asalto. Munguía se llevó la victoria por un punto, es decir que si no conseguía ese último knockdown, hubiese perdido o empatado el combate. Derevianchenko hizo recapacitar a Munguía y lo llevó a buscar un nuevo entrenador, y el joven mexicano terminó por acudir al legendario entrenador Freddie Roach, mejor conocido por ser el entrenador de Manny Pacquiao. Munguía ya se había probado en las 168 libras, donde Canelo reina como campeón absoluto, y si quería que Canelo le diera una oportunidad, tenía que librarse de su última actuación y buscar llamar la atención de alguna manera. Y la manera de hacer eso fue enfrentándose al reciente rival de Canelo, el gorila inglés, John Ryder. Canelo había destrozado a Ryder, pero había dejado a los aficionados con un mal sabor de boca, debido a que no pudo conseguir el knockout. Canelo era claramente superior a Ryder, pero Álvarez se notó muy frustrado y desesperado en los últimos rounds de la contienda, porque simplemente no lograba noquear al inglés. Y ahora Munguía intentaría hacer lo que Canelo ni nadie había logrado hacer, noquear a Ryder. En el primer asalto, el zurdo Ryder se propuso intentar aterrizar una bomba a la vez, mientras que Munguía buscó aterrizar combinaciones, conectando una hermosa combinación de 6 golpes a los 2 minutos del asalto. Ryder, clasificado en el número 5 por The Ring en el peso supermediano, intentó imponer su marco físico más voluminoso en el segundo, empujando y sujetando a Munguía en un intento de ralentizar el ritmo del combate, hasta que una combinación de Munguía envió a Ryder a la lona a menos de un minuto del asalto. Oliendo la oportunidad y espoleado por los cánticos de Viva México que emanaban de las gradas, Munguía fue a por el knockout. Tuvo que conformarse con un dominante asalto de 10-8 después de que Ryder encontrara la manera de repeler los embates de Munguía y sobrevivir el asalto. Munguía, clasificado en el número 9 por The Ring en el peso supermediano, retomó donde lo dejó en el tercero, yendo tras su enemigo con golpes fuertes al principio y tratando de superarlo en boxeo a medida que avanzaba el asalto.
Munguía encontró éxito cuando logró mover a Ryder hacia las cuerdas y atraparlo allí con golpes potentes. Munguía continuó tratando de acorralar a Ryder en las cuerdas y persiguiéndolo por el ring en el cuarto con cierto éxito, hasta que un contragolpe de 1-2 de Munguía con solo 15 segundos restantes en el asalto depositó a Ryder en la lona de nuevo para otro asalto de 10-8. Ryder salió determinado a cambiar las tornas sobre Munguía en el quinto e intentó reclamar el centro del ring para proponer un enfrentamiento de tú a tú, pero Munguía redobló su apuesta y aterrizó algunos potentes contragolpes para recuperar el control del combate. Con 30 segundos restantes, Munguía subió la temperatura y respaldó a Ryder contra las cuerdas para establecer dominancia una vez más. Ryder pudo anotar algunos puntos y quizás incluso un asalto en una o dos tarjetas de puntuación en el sexto, anotando contragolpes del flojo jab izquierdo de Munguía y luciendo bien descansado y capturando un segundo aire. Pero en el séptimo, Munguía se recuperó para dominar el asalto y mantener a Ryder a la defensiva. Munguía parecía estar al borde de lograr el knockout en la parte temprana del octavo asalto, luciendo mucho más fuerte y fresco mientras aterrizaba a voluntad sobre Ryder, mientras lo tenía acorralado contra las cuerdas, con el árbitro Wes Melton observando y listo para intervenir. El asalto terminó, y Munguía pareció salir con una misión en el noveno. Apenas 30 segundos en el asalto, Ryder cayó de una combinación demoledora. Superó la cuenta, pero fue derribado nuevamente segundos después de manera similar. Después de levantarse, y con Ryder recibiendo una lluvia de cuero, la pelea fue detenida cuando la esquina de Ryder señaló su intención de salvar a su peleador de un castigo mayor. Fue el campeón del mundo más joven en su momento, el primer peleador en coronarse campeón mundial nacido en los años 2000. Aún invicto, 22 victorias, 15 de ellas por la vía del knockout. Jesse Rodríguez, también conocido por apodo BAM, es ya uno de los 10 mejores boxeadores libra por libra del mundo. BAM será una de las estrellas más grandes del boxeo en el futuro cercano, y posiblemente ya sea el mejor con sangre mexicana de la actualidad. Jesse BAM Rodríguez, de apenas 25 años de edad, comenzó su carrera profesional en marzo del 2017. BAM tuvo 4 peleas ese 2017, 3 de ellas en México y una en Estados Unidos. Otras 4 peleas en 2018, 3 en 2019, etcétera, etcétera. El punto es que BAM desde el inicio de su carrera buscó mantenerse muy activo. BAM se vio dominante en todas sus peleas. Toda persona que lo veía pelear sabía de su potencial, aunque su posición no fuese la mejor. Normalmente cuando un boxeador recién comienza su carrera profesional, se tiende a enfrentar a novatos o peleadores con muchas derrotas para poder medirse e ir mejorando progresivamente. Y ese fue el mismo caso de BAM Rodríguez. A pesar de que todos veían la calidad que tenía, aún tenía que probarse con rivales de menor nivel para poder confirmar lo que ya todos sabían. Y digo que ya todos sabían que BAM era un gran boxeador a pesar de su corta edad, porque hay montones y montones de boxeadores profesionales y analistas que han hablado de las tremendas capacidades de BAM. BAM ha recibido elogios de Mikey García, Vergil Ortiz, Devin Haney, Sean Porter, Shakur Stevenson, etc., etc. Todos ellos lo habían visto pelear o habían entrenado con él, y todos sabían que BAM se coronaría campeón tarde o temprano. En febrero del 2022, Jesse BAM Rodríguez lo arriesgó todo en el cuadrilátero para cumplir su sueño de coronarse campeón del mundo. Se suponía que Carlos el Príncipe Cuadras enfrentaría al gran Zorro Rumbisay en una pelea por el campeonato del mundo regular del CMB, y que BAM pelearía en esa misma cartelera de boxeo pero en contra de otro rival. Pero apenas 5 días antes del combate, Rumbisay se enfermó por lo que ya no podía enfrentarse a Cuadras por el campeonato del mundo. Los promotores, en vez de cancelar la velada de peleas, decidieron ofrecerle a BAM Rodríguez la oportunidad de entrar como rival sustituto y enfrentarse al experimentado Carlos Cuadras por el campeonato del mundo. Esto era un gran riesgo para BAM Rodríguez por varias razones. BAM Rodríguez tenía que subir 2 divisiones de peso de golpe para pelear por el campeonato del mundo. De por sí subir una división ya es un riesgo, el subir 2 es descabellado. Además, iba a subir 2 divisiones a enfrentarse a un ex campeón mundial que es reconocido como uno de los mejores boxeadores de esa división. Y además tendría que prepararse para la pelea más difícil de su vida en tan solo 5 días. Le dieron a BAM 5 días para subir 2 divisiones y pensar en una estrategia para vencer a un ex campeón del mundo, y él aceptó.
Entonces, el 5 de febrero del 2022, Jesse Bam Rodríguez enfrentó a Carlos el Príncipe Cuadras en Phoenix, Arizona, por el Campeonato del Mundo vacante del CMB en la división de peso Super Gallo. Y después de 12 rounds, después de una dura pelea, después de que Cuadras se fuera a la lona en el tercer asalto, después de que Bam Rodríguez le mostrara a todo el mundo su increíble boxeo, los jueces le otorgaron la victoria a Bam por la vía de la decisión unánime. Y en ese momento Jesse Bam Rodríguez cumplió su sueño de coronarse campeón del mundo. WBC Super Flyweight World Champion and still undefeated, Jesse Bam Rodríguez. En ese combate, Bam impresionó a todo el mundo con su estilo de pelea que parecía ser casi perfecto, un estilo de pelea sumamente espectacular. Pero después de lograr ser campeón, muchos pensábamos que Bam regresaría a su peso natural a dominar en él, la división donde él se siente más cómodo, pero no fue así. A Bam le ofrecieron defender su recién adquirido campeonato del mundo en contra de la leyenda y futuro Salón de la Fama, Zor Rumbisai. Rumbisai, con un récord de 50 victorias con 43 knockouts, era reconocido como el noqueador número 1 de su división, pero además del poder, también es un peleador experimentado. Rumbisai fue el boxeador que le quitó el invicto a la leyenda Román Chocolatito González. Rumbisai le ganó al Chocolatito cuando el Chocolatito era reconocido como el peleador número 1 del planeta libra por libra. Y después en la revancha, Rumbisai le volvió a ganar, pero ahora por nocaut. Lo que intento decir es que justo después de lanzar a Bam contra un peleador sumamente peligroso como Cuadras, lo lanzaron en contra de un monstruo. Y aunque Bam era el favorito para ganar la pelea, muchos se preguntaban si tal vez no era demasiado pronto para que un joven de 22 años se enfrentara a un noqueador de la talla de Rumbisai. Pero una vez más, Bam Rodríguez dejó a todos boquiabiertos cuando destruyó por completo al monstruoso Zor Rumbisai. Bam dominó todos los rounds, mandó a Rumbisai al suelo en una ocasión y terminó por lastimarlo tanto que el referee tuvo que parar el combate en el 8º asalto. La pelea de Bam fue perfecta. No hay ni un solo segundo del combate donde Bam se encuentre perdiendo la contienda. Después de vencer a Rumbisai, Bam Rodríguez defendió su campeonato una vez más, y luego decidió bajar de división. Hay que recordar que Bam Rodríguez había saltado 2 divisiones para coronarse campeón del mundo, por lo que había otra división donde Bam podía ser favorito para coronarse campeón mundial, el peso mosca. Entonces Bam bajó de peso para enfrentarse al mexicano Cristian González Hernández por el campeonato mundial de la Organización Mundial de Boxeo. Bam Rodríguez salió vencedor y se coronó campeón mundial en 2 divisiones. Sin embargo, la verdadera razón por la cual Bam quería bajar a la división de los moscas era para enfrentarse al hablador campeón mundial Sonny Edwards. El inglés Edwards era el campeón mundial de la Federación Internacional de Boxeo. Edwards también era un campeón invicto, con 20 victorias a su nombre. Solo que el inglés era increíblemente hablado. Insultos, burlas, agresiones. Sonny Edwards era muy bueno boxeando, pero era aún mejor hablando, haciendo enojar a sus rivales. Edwards llevaba ya rato retando y provocando a Rodríguez, y por fin en diciembre del 2023 se vieron las caras en el ring. A pesar de que Bam tenía apenas 23 años de edad y Edwards 27, esta era una pelea más pareja en el papel y en las apuestas. Bam era un prodigio, pero Edwards tenía un estilo muy defensivo, muy elusivo, era muy raro ver que alguien le lograse conectar un golpe al inglés. Y por este estilo complicado, mucha gente pensaba que Sonny sería el vencedor. Pero Bam una vez más sorprendió al mundo y destrozó a Edwards sin mucho problema. Edwards fue noqueado en el 9º asalto, sufriendo la primera derrota de su carrera. Esta pelea tuvo un impacto tan grande en el inglés que tan solo un año después del combate, Sonny Edwards se retiró del boxeo a la temprana edad de 28 años.
Para este punto ya era más que obvio que Jesse Bam Rodríguez era un prodigio, uno de los mejores del mundo. Pero por si no fuera poco, el jovencito decidió retarse a sí mismo una vez más, y volvió a subir de peso. Esta vez para enfrentarse al peleador número 1 del mundo en la división de supermoscas, uno de los peleadores mexicanos más grandes de la última década, a un peleador que había estado en la lista de los 10 mejores peleadores del mundo libra por libra. Bam subió el peso supermosca para pelear en contra de Juan Francisco El Gallo Estrada. Estrada era un veterano que ya se había enfrentado a todo el mundo. De hecho, Estrada venía de ganarle 2 veces a la leyenda, futuro Salón de la Fama y peleador que un momento llegó a ser el número 1 del mundo, Roman Chocolatito González. El Gallo venía de vencer 2 veces consecutivas al monstruo nicaragüense. También había vencido a Rungbisai y a Cuadras. Estrada, con 44 victorias a su nombre, era el número 1 de la división sin lugar a dudas. Pero en junio del 2024, el veterano sufrió la primera derrota por la vía del knockout en su carrera. Bam lo despachó en el 7º asalto con un gancho al cuerpo que dejó a la leyenda mexicana retorciéndose de dolor. Bam Rodríguez es un jovencito que a pesar de su temprana edad aceptó las peleas más difíciles que había, y no solo las ganó todas, sino que las ganó de manera contundente. Con apenas 25 años de edad, aún hay muchas cosas que Jesse Rodríguez puede lograr. Aún puede escalar a divisiones más pesadas, conquistando más campeonatos del mundo. David Benavidez hoping to win back the belt. Florian punches from Benavidez. Coming down under the right eye of Anthony Durrell. It's opened up for him. Right there, these body shots are just taking a toll on Anthony. So they're going to put their bravery in there, Defeated former super middleweight champion of the world, introducing El Bandera Roja, David Benavidez. Ex campeón mundial de peso supermediano, aún invicto, con un récord de 30 peleas, 30 victorias, 24 de ellas por la vía del knockout. A los 13 años de edad entrenaba junto a Manny Pacquiao. A sus 15 años hacía sesiones de sparring con Gennady Golovkin. Reconocido por su físico imponente, su rapidez, su gran volumen de golpes y por el peligro detrás de su pegada, considerado uno de los mejores boxeadores de peso supermediano de la actualidad. David Benavidez, también conocido por su apodo, el Bandera Roja, es un prodigio en ascenso, un peligro para quien sea que se atreva a enfrentarlo en el cuadrilátero. David Benavidez no le dedicó demasiado tiempo al ámbito amateur. Después de solamente 15 peleas amateur, las cuales todas ganó, Benavidez decidió debutar profesionalmente cuando él apenas tenía 16 años de edad. Benavidez tenía la experiencia de trabajar con grandes boxeadores como Pacquiao y Golovkin, por lo que él ya tenía la capacidad de pelear profesionalmente sin tener que probarse en peleas amateur. Las primeras 7 peleas en la carrera de Benavidez fueron todas en territorio mexicano, y todas terminaron en victorias por la vía del knockout para el joven de apenas 17 años de edad. Luego comenzó a pelear en Estados Unidos. Benavidez estaba peleando alrededor de 5 veces al año al inicio de su carrera profesional, pero no fue hasta el 2016 cuando el joven David Benavidez subió el nivel de oposición. Para su 15ª pelea, David Benavidez se enfrentó a Francis Ngannou, que se encontraba invicto con 16 victorias consecutivas. Benavidez con 14 victorias consecutivas y Ngannou con 16. Esta era una pelea entre prospectos invictos, donde el ganador obtendría oportunidades importantes en el futuro cercano, y el perdedor se regresaría al olvido. A pesar de ser bastante más joven que su rival, David Benavidez impuso su boxeo agresivo y terminó por conseguir el knockout técnico en el 7º round de la pelea. El siguiente año, David Benavidez tuvo la oportunidad de medirse en contra del experimentado mexicano Rogelio Medina. En ese entonces Benavidez tenía 17 victorias y Medina 37.
Medina se había enfrentado con nombres importantes en la división como los excampeones José Uzcategui y Badou Jack. Esta pelea le serviría a David Benavides como un punto de comparación con el resto de boxeadores en la división. Si Benavides lucía bien en este combate, tal vez le darían la oportunidad de pelear en contra de los mejores en el futuro cercano. Pero si perdía la pelea, David Benavides le podía decir adiós a sus aspiraciones por un campeonato del mundo. Al final del día, David Benavides hizo lo que mejor sabe hacer, lastimar a sus rivales. A pesar de ser mayor y tener más experiencia, Medina no le pudo hacer nada al jovencito David Bandera Roja Benavides. Benavides tumbó a Medina en 3 ocasiones, y en el octavo round Medina no pudo reaccionar a la cuenta de 10 segundos, y por ende la pelea terminó en una victoria por nocaut para David Benavides una vez más. Después de esa victoria sobre el experimentado Medina, David Benavides por fin obtuvo lo que él quería. El 8 de septiembre del 2017, David Benavides se enfrentó a Ronald Gabriel por el Campeonato del Mundo vacante del Consejo Mundial de Boxeo. Es decir, que a sus 20 años de edad, David Benavides por fin tenía la posibilidad de convertirse en campeón del mundo. Benavides derrotó a Gabriel después de 12 rounds por decisión dividida. Con la victoria, Benavides se convirtió en el campeón más joven en la historia del peso supermediano a la edad de 20 años. Sin embargo, no le fue sencillo. Gabriel le dio buena pelea al juez mexicoamericano. Gabriel resultó ser la prueba más difícil de Benavides hasta ese momento, con la mayoría de los rounds siendo muy cerrados y difíciles de puntuar para los jueces. El joven Benavides tuvo problemas en los últimos rounds del combate. Parecía que ya no tenía condición suficiente como para pelear como lo hizo al inicio de la pelea. Es decir, que se cansó, y al cansarse le salió muy caro, porque en el último round del combate, Gabriel mandó a David Benavides a la lona. From Phoenix, Arizona, el Bandera Roja, David Benavides. Benavides se convirtió en campeón del mundo, pero Gabriel exigió la revancha. Gabriel aseguraba que él debía haber ganado el combate, y Benavides decidió darle la revancha a Gabriel con el objetivo de vencerlo y callarle la boca. Y en febrero del 2018, Benavides y Gabriel se enfrentaron una vez más, en la que sería la primera defensa de campeonato mundial para el joven campeón David Benavides. Benavides quería callar a Gabriel y eso fue lo que hizo. Benavides fue dominante de principio a fin en la revancha, y después de 12 asaltos, David Benavides salió victorioso, esta vez por la vía de decisión unánime. Y de esa manera, David Benavides, de apenas 20 años de edad, le mostró a todo el mundo que él en verdad merecía ser un campeón del mundo. Champion of the world, David Bandera Roja Benavides. Una vez que Benavides había rectificado su puesto como campeón del mundo, tenía el deber de defender su campeonato en contra de los boxeadores mejores rankeados en el mundo en la división de supermedianos. Y hasta el día de hoy, el rival de mayor renombre al que David Benavides se ha enfrentado es el ex campeón del mundo Anthony Dirrell. Dirrell tenía un récord importante de 33 victorias con 24 knockouts. Dirrell le había ganado al mexicano Marco Antonio El Veneno Rubio, noqueó al ex campeón Caleb Truax, venció a Avni Yildirim y enfrentó al ex campeón Badou Jack. Se suponía que Dirrell le daría pelea al joven campeón David Benavides, pero la agresividad del campeón mexicoamericano era demasiada. La pelea terminó en el 9º round después de que la esquina de Dirrell parara el combate debido a una cortada que sufrió por un golpe que le propinó Benavides. Como Dirrell no pudo continuar, Benavides fue nombrado ganador por la vía del knockout. The WBC Super Middleweight Champion of the World, el Bandera Roja, David Benavides. Hijo de Guadalajara, Jalisco, el orgullo de México. Here is Saúl Canelo Álvarez. Canelo Álvarez contra Abraham González. Con apenas 15 años de edad, Saúl El Canelo Álvarez tuvo su primera pelea profesional en la Arena Chololo Larios de Tonalá, Jalisco. El jovencito llegó a la victoria por medio de un nocaut técnico en el 4º asalto. A pesar de su corta edad, los aficionados ya gritaban su sobrenombre. Canelo Álvarez contra Pablo Alvarado.
Un mes después de su debut, se volvió a presentar en la arena Chololo Larios, pero ahora para un encuentro a 4 rounds de peso welter. Alvarado era 11 años mayor que el jovencito de 15, pero Canelo lo mandó a la lona en el segundo round y ganó por nocaut. Canelo Álvarez contra Pedro López. Para su cuarto combate, Saúl Álvarez se midió ante Pedro López en Guadalajara, y el combate duró un suspiro, ya que el hoy campeón indiscutido de las 168 libras acabó con el compromiso en el primer asalto. Canelo Álvarez contra Juan Hernández. Saúl siguió con su racha ganadora ante el estadounidense Juan Hernández en la Arena Coliseo en Guadalajara, Jalisco. El contendiente apenas le duró 2 asaltos y cayó por nocaut. Canelo Álvarez contra Cristian Hernández. Para su séptimo combate, el jovencito Canelo Álvarez ya comenzaba a dar de qué hablar a nivel local, y su nocaut en el segundo round en contra de Hernández le permitió seguir siendo un prospecto importante. Canelo Álvarez contra Francisco Villanueva. Canelo ganó en el quinto round de 6 por la vía del cloroformo. Canelo Álvarez contra Daniel Martínez. El estadounidense se subió al ring para enfrentar al Canelo en un combate de 8 rounds en la Arena Jalisco en Guadalajara. El mexicano ganó por nocaut en el segundo asalto. Canelo Álvarez contra Javier Martínez. Por segunda ocasión, Canelo salió de su estado y se presentó en el Casino Los Fresnos en Tepic, Nayarit, donde obtuvo la victoria por nocaut técnico en el octavo asalto. Canelo contra Iván Illescas. Canelo noqueó a Illescas en el cuarto asalto, y con esta victoria ya amasaba un récord con 10 peleas ganadas. Canelo Álvarez contra Víctor Emilio Márquez. Pelea donde Álvarez llevó la victoria por nocaut en el cuarto asalto. Canelo sale como un torbellino a tratar de acabar esto en el cuarto episodio. Se resbala un poco en la esquina que le pertenece al negro Márquez, cuidado, aunque se le puede escapar la pelea porque el negro empieza a aplicarle golpes y con esta tremenda derecha termina el negro de sentón impresionante. Aunque está reclamando. Ahí está, vea nada más qué tremendo golpe. Lo manda hacia abajo. Canelo Álvarez contra Jesús Abel Hernández. De nueva cuenta, Canelo se presentó en Nayarit, esta vez para enfrentarse a un veterano de 33 años de edad cuando él aún tenía 16. Hernández era el primer rival más serio al que se enfrentaba Canelo, ya que el veterano ya contaba con 16 victorias a su nombre, pero Canelo ganó por nocaut en el segundo asalto. Canelo Álvarez contra Sean Holly. Holly fue el tercer rival internacional de Saúl Álvarez, un hombre de 37 años en contra de un niño de 17. Y el veterano tan solo duró 2 rounds arriba del ring en el Auditorio Benito Juárez de Guadalajara. Canelo Álvarez contra Axel Rodrigo Solís. Por primera vez, Canelo viajó al Estado de México para un combate, pelea la cual ganó en el primer asalto. ¡Uy! Ahí está la pegada del Canelo. Solís en la lona, el conteo de Rafael Saldaña y victoria por nocaut. Canelo Álvarez contra Francisco Villanueva 3. Este era el tercer combate entre ambos después de un par de años de no verse. El Canelo expuso su título de categoría welter de Jalisco. De nueva cuenta le repitió la dosis a Villanueva y esta vez lo noqueó en el noveno asalto. Pero no le es suficiente. Canelo Álvarez contra Gabriel Martínez. Nuevamente el joven mexicano viajó al Estado de México, solo que esta vez con el objetivo de ganar el campeonato Fedecentro de la división welter de la AMB, el que sería su primer cinturón de un organismo internacional. La pelea terminó en el 11º round debido a un corte que sufrió Martínez, por lo que fue un knockout técnico. Nuevo campeón de Guadalajara, México, el Canelo Álvarez. Canelo Álvarez contra Raúl Pinzón. La pelea en contra de Pinzón fue la segunda aparición del Canelo en territorio estadounidense. Pinzón mantenía un récord respetable de 16 victorias y tan solo una derrota, pero el mexicano se lució con un knockout en el primer asalto. Óigame, se le fueron las piernas a Pinzón. No hay piernas. Se lanza con todo el Canelo. Buen derechazo. Está lastimado Pinzón. Cae a la lona otra vez. Y ahora sí. Canelo Álvarez contra Luis Antonio Fitch. Después de acumular buenas presentaciones, Canelo compitió por el título latino de la OMB y la NABF en la Ciudad de México, donde noqueó a su rival en el primer round, por lo que ahora tenía 2 cinturones a su nombre. Canelo Álvarez contra Eury González. En su primera defensa de su nuevo cinturón, el joven mexicano se enfrentó al invicto Eury González de 30 años de edad, que mantiene un récord de 17 victorias y 0 derrotas, y el joven de ahora 18 años lo noqueó en el 11º asalto. Canelo Álvarez contra Michel Rosales Hernández. De nueva cuenta, Canelo tenía que volver a defender sus campeonatos,
y después de 10 asaltos consiguió derrotar a su adversario sin ningún problema. Y avientan desde su esquina la toalla de salvación para detener Canelo Álvarez contra Jefferson Luis Gonzalo. Poco a poco, Canelo estaba dando de qué hablar a nivel nacional, y el volver a ganar por nocaut, ahora en el 9º asalto, solo ayudó a su causa. Estalló la derecha en la frente de este hombre que está aturdido y que regresa y que baja los guantes. Y yo creo que interviene tarde el referee después del penúltimo derechazo. Canelo Álvarez contra Marat Kusev. Tras 4 años como profesional, con 19 años de edad y un récord invicto de 28 victorias y un empate, Canelo obtuvo la oportunidad de pelear en un combate por el título juvenil welter del CMB, y el jovencito derrotó al ruso en 2 rounds para sumar un nuevo cinturón. Canelo Álvarez contra Carlos Leonardo Herrera. En su primera defensa de su nuevo campeonato, Canelo salió vencedor en el primer round de la contienda en contra del argentino de 28 años que mantiene un récord de 21 victorias a su nombre. Un movimiento de cintura del mexicano y volvió con derecha. Otra derecha terrible. No va más, knockout. Canelo Álvarez contra Brian Camechis. El 6 de marzo del 2010, Canelo venció por nocaut en el tercer episodio a Camechis y retuvo todos sus cinturones. Esta victoria le abriría las puertas a una gran oportunidad en el extranjero al mexicano. Canelo Álvarez contra José Miguel Cotto. Canelo, a sus 19 años de edad, se había ganado la oportunidad de pelear por primera vez en el MGM Grand de Las Vegas en contra de uno de los exponentes más importantes en el peso super welter y en el mundo en ese momento. José Miguel Cotto, de 32 años de edad, con 31 victorias a su nombre y hermano de la leyenda Miguel Ángel Cotto, fue vencido por el joven mexicano en el 9º round de la pelea. Esta pelea fue el combate que catapultó a Canelo a oportunidades más importantes más adelante en su carrera. Canelo Álvarez contra Luciano Leonel Cuello. El vencer a Cotto le dio la oportunidad a Canelo de enfrentarse a Luciano Cuello por el cinturón de campeonato plateado del Consejo Mundial de Boxeo, y el mexicano se quedó con el cinturón después de tan solo 6 rounds. Sin meterse. Una repetición extraordinaria la del Canelo, recta de mano izquierda, ahí lo tiene, ahí lo tiene. Extraordinario. Un gancho a la boca del estómago. Canelo Álvarez contra Carlos Manuel Valdomir. La primera defensa de su nuevo campeonato también fue en contra de un rival argentino, y también fue concluida después de 6 rounds de manera exitosa para el joven campeón. I don't like the body language by Baldomir here. Oh boy, Baldomir might be ready to go. And he's gone. Canelo Álvarez contra Ryan Rhodes. En el año 2011, Canelo ya se había coronado campeón del mundo en el peso super welter, y le tocó defender su campeonato mundial en contra del experimentado Ryan Rhodes, que tenía amasadas 45 victorias a su nombre. Le tomó tiempo al mexicano, pero al final lo envió al suelo en el 12º round de la pelea. Canelo Álvarez contra Alfonso Gómez. Saúl Álvarez se enfrentó a otro jalisciense en una defensa más de su título en el Staples Center de Los Ángeles, California. Canelo terminó con su rival por nocaut en el 6º asalto. Canelo Álvarez contra Kermit Cintrón. Sin saberlo, esta sería la última pelea de Canelo Álvarez en territorio mexicano por más de 11 años. El 25 de noviembre del 2011, Canelo se enfrentó al puertorriqueño Cintrón en la monumental Plaza de Toros de la Ciudad de México, pelea la cual Canelo ganó en el 5º episodio, reteniendo su título de campeonato mundial. Canelo Álvarez contra Josecito López. Canelo regresaría a los Estados Unidos a protagonizar una cartelera en el MGM Grand de Las Vegas, defendiendo su cinturón ante el México estadounidense Josecito López, consiguiendo la victoria en el 5º round por nocaut técnico. Canelo Álvarez contra Alfredo Angulo. Para el 2014, Canelo había sorprendido al mundo venciendo al campeón invicto Austin Trout, convirtiéndose en campeón unificado con 2 cinturones, pero luego llegó la que sería su primera derrota en contra de Floyd Mayweather Jr.
Aún joven y con toda una carrera por delante, Canelo buscó el camino para recuperar sus campeonatos y es donde se topó con el perro Angulo, quien solamente duró 10 rounds en contra de Álvarez. Canelo Álvarez contra James Kirkland. El 9 de mayo del 2015, Canelo consiguió uno de sus knockouts más espectaculares en contra de Kirkland en tan solo el tercer round de la contienda. Canelo Álvarez contra Amir Khan. En mayo del 2016, Canelo ya se había coronado campeón del mundo nuevamente, esta vez venciendo a Miguel Ángel Cotto, y su primera defensa de título fue en contra del inglés Amir Khan, que había dado buena pelea debido a su rapidez, pero que en el sexto round cayó noqueado de manera aterradora. Probablemente este sea el mejor knockout de toda la carrera del Canelo Álvarez hasta el momento. Los hombros, Don Lama, escapa. Canelo Álvarez contra Liam Smith. Canelo tenía un campeonato, pero si quería otro cinturón a su nombre, tendría que vencer a Liam Smith, otro campeón en la división. Smith se retorció del dolor en el noveno round de la pelea después de que el mexicano le conectara ganchos al cuerpo con muchísimo poder. Canelo Álvarez contra Rocky Fielding. Para el año 2018, Canelo ya había vencido a Julio César Chávez Jr. y a Gennady Golovkin en lo que fue una de las peleas más importantes de la década. Pero su siguiente knockout no ocurrió hasta que Canelo decidió subir de división a retar al campeón de la AMB en el peso supermediano Rocky Fielding, peleador inglés que cayó noqueado en 3 rounds debido a los tremendos golpes al cuerpo del mexicano. Canelo Álvarez contra Sergey Kovalev. Una vez más, Canelo subió de peso en el 2019 para enfrentarse al campeón del mundo de peso semicompleto, el Crusher Sergey Kovalev. En el combate, Canelo estaba encontrando dificultades con el jab de su rival que era más alto y más pesado que él. Pero en el 11º round de la contienda, Canelo encontró el knockout y se coronó campeón del mundo en una cuarta división. Canelo Álvarez contra Avni Yildirim. Después de vencer al Crusher, Canelo decidió bajar de peso otra vez, y venció al invicto Callum Smith por 2 cinturones de campeonato mundial. Y aunque nadie lo quería, Canelo tuvo que defender sus cinturones en contra del turco Avni Yildirim, quien visitó la lona en el tercer round y que decidió rendirse en su esquina y no salir a pelear el cuarto asalto. Probó el poder del Canelo, 1-2 arriba y se fue, y no va a salir. Canelo Álvarez contra Billy Joe Saunders. Canelo tenía el objetivo de unificar los 4 cinturones de la división de supermedianos. Ya tenía 2, así que ahora le tocaba enfrentarse al campeón invicto Billy Joe Saunders, que tenía otro cinturón. La pelea estaba siendo competitiva, pero de un golpe, Canelo le fracturó el hueso orbital que rodeaba uno de sus ojos al campeón inglés, por lo que Saunders se rindió en su esquina y decidió no seguir peleando. Canelo Álvarez contra Caleb Plant. Con 3 cinturones a su nombre, a Canelo solo le faltaba el cuarto y último cinturón de la división para tenerlos todos, y el peleador que ostentaba el otro campeonato era el invicto Caleb Plant. Plant hizo buen uso de su elusividad en el combate, pero en el 11º round Canelo lo envió al suelo en 2 ocasiones y terminó por noquearlo. Esta victoria fue histórica para Saúl el Canelo Álvarez y el boxeo mexicano, ya que con ella Canelo se coronó el primer campeón indiscutido de origen latinoamericano en la era de 4 cinturones en toda la historia del boxeo, y también en el primer campeón indiscutido en el peso supermediano en toda la historia del boxeo. Y hasta el día de hoy, estos han sido todos los knockouts del boxeador mexicano: futuro Salón de la Fama, campeón en 4 divisiones y campeón indiscutido Saúl Canelo Álvarez. Canelo looking for the finish. Canelo looking to finish off Caleb Plant. And down goes Plant. And this one is over. And the undisputed super middleweight champion of the world, Saúl Canelo Álvarez, as he finishes off Caleb Plant with a highlight reel.
knockout victory. But man, what a performance. Yo creo que Juan Manuel es una especie extraña. Uno de los mejores de los últimos 10 años, sin lugar a dudas. Marcado, preciso, del buen boxeo. Es un peleador muy inteligente, ¿no? Un peleador que te pelea muy bien al contragolpe. Esos peleadores son difíciles. No me hubiera gustado enfrentarme a uno como Juan Manuel Márquez. Juan Manuel Dinamita Después de 22 años de carrera boxística y 65 peleas profesionales, Juan Manuel Márquez, también conocido como el Dinamita, llegó a la cima del deporte mundial. Conquistó campeonatos mundiales en 4 divisiones de peso distintas y obtuvo 9 cinturones de campeonato en total. Hoy contaremos el legendario viaje del Dinamita, desde ser un contador que trabajó para el gobierno. Trabajé de contador en 2 dependencias de gobierno y de alguna manera sé hacer también trabajos, no nada más el box. No soy una persona que nada más se dedicó a pelear y no sabe ni escribir ni leer y no sabe ni sumar. Hasta convertirse en un ícono mexicano y del boxeo en general. A mí lo que me gustaría es que me reconocieran cuando me retirara, aunque haya sido 3 veces campeón del mundo en diferente división, posiblemente buscar el 4º campeonato, pero que me recordaran por mis peleas, por mi trabajo, por la acción, que le peleé a lo mejor del mundo y que les gané y que no me favorecieron por situaciones de negocio, pero que la gente... He's been knocked out. A sensational right hand knockout by a bloodied Juan Manuel Márquez. And we have to ask, will Manny Pacquiao ever be seen in the ring again? Juan Manuel Márquez Méndez nació en Iztacalco, Ciudad de México, el 23 de agosto de 1973. Su padre, Rafael Márquez, fue un boxeador profesional. Yo nunca lo vi pelear, pero sí me comentaron, me llamaban fotos, me platicaban que muy bueno, que le echaba muchas ganas, pero lógicamente a lo que le pasa a muchos peleadores, lo que es el alcohol, lo que es el no dedicarse al deporte, los vicios fuera de él mismo, pues lo hicieron que se desviara. Juan Manuel Márquez tiene 7 hermanos. Uno de ellos, Rafael Jr., quien también se dedicó al boxeo. Mi mamá hubo un tiempo que decía que no. Al ver a mi padre como boxeador y lo que él vivió, igual lo que ella sufrió al verlo pelear, ella decía, no quiero que sean boxeadores. Cuando Márquez tenía 8 años, su padre comenzó a enseñarle las técnicas del boxeo. Y ahí estamos, a ver, párate así, tira el jab, y hazle así, tu guardia siempre estirada, y hazle así, Y hasta los 12 años, en 1985, sostuvo su primera pelea amateur. Él empezó conmigo cuando él tenía 12 años, y era un chavo muy movido. Entonces ya empecé a tomarme este deporte más en serio, incluso iba a la secundaria en la mañana, y acabando en la tarde me iba a entrenar. Un año después ganó su primer torneo, los Guantes de Oro. El Dinamita terminó cosechando un récord de 82 victorias y 4 derrotas, con 72 victorias por la vía del knockout en el ámbito amateur. Después de una carrera amateur tan fructífera, uno pensaría que Márquez daría mucho de qué hablar inmediatamente en el ámbito profesional, pero su inicio no fue el mejor. Empiezo con una derrota que yo creo que eso me ayudó mucho. El Dinamita hizo su debut en el boxeo profesional a los 19 años, el 29 de mayo de 1993, y perdió su primer combate por descalificación en contra de Javier Durán. Una descalificación que la verdad fue muy absurda. Y el médico decretó que la pelea no podía continuar y dijo que le pegó después de la campana, que no sé qué tantas cosas argumentaron para descalificarlo. Pero después de ese pequeño tropiezo, Juan Manuel Márquez comenzó con una racha que parecía imparable. Después de su debut, Márquez siguió peleando y en tan solo 6 años peleó 29 veces más, 29 peleas, 29 victorias. Durante este tiempo se le conocía como el mejor boxeador sin título mundial. Y hay que recordar que todo esto, todas estas victorias, Márquez las consiguió mientras estudiaba una carrera y luego mientras también trabajaba. La verdad, se me hizo tan pesado la preparatoria y aparte el estar estudiando y el estar entrenando. Números, oye, contabilidad. ¿Por qué escogiste eso? Me encantan los números, me encantan los números, me encantan las matemáticas. Juan Manuel Márquez se especializó como contador y trabajó en la Secretaría de la Reforma Agraria. Luego dejó ese trabajo e ingresó a la Seguridad Pública hasta 1999, año en el que renunció a su puesto en el gobierno para dedicarse de lleno al boxeo. El ver lo difícil que es este deporte, el ver lo que arriesgas arriba del ring, te hace decir,
entreno, porque si no entreno, no sé, una pelea me puede noquear o puedo perder, y la verdad yo soy de las personas que no le gusta perder. Durante esta época, Márquez era el retador oficial del campeón mundial de la OMB peso pluma Naseem Hamed, y esto fue durante 2 meses consecutivos. Sin embargo, la OMB permitió a Hamed programar otras peleas en vez de enfrentarse a Márquez. 30 seconds in round number 1. A referee in charge, Jose Cobian, stops the contest. He's the winner by way of knockout, Juan Manuel Márquez. Well, he certainly shows a lot of talent. ¿Qué es lo que pasa contigo de aquí en adelante? Pues aquí en adelante esperar la fecha para la próxima pelea y seguir entrenando, dándole duro para seguir demostrando lo que todavía tenemos aquí. Márquez consiguió su primer combate por un título mundial el 11 de septiembre de 1999, cuando perdió en una polémica decisión con el entonces invicto campeón de la AMB peso pluma Freddie Norwood. Márquez fue el agresor durante la mayor parte de la pelea, aunque fue derribado en el segundo asalto. En el octavo, un guante de Norwood tocó la lona después de un intercambio, sin embargo, no se contó a favor de Márquez. En el noveno, Márquez lo derribó después de un intercambio de golpes. Se contabilizó después del combate que Norwood había conectado 73 golpes de 290 lanzados, mientras que Márquez había conectado 89 golpes de 444 lanzados. 115 to 111 for the winner by Hago la pelea, la pelea se va a decisión y la decisión se la dan a él. En una pelea que yo pienso y que toda la gente hasta la fecha me robaron, me despojaron del triunfo. Después de la segunda derrota en su carrera, Juan Manuel Márquez regresó a la senda del triunfo ganando otras 10 peleas de manera consecutiva, hasta que por fin recibió su segunda pelea por un título mundial el 2 de enero del 2003, cuando enfrentó al 5 veces campeón de peso pluma Manuel Medina. Manuel Medina en aquel momento era un rival temible para Juan Manuel Márquez por su experiencia. Que de hecho no le daban grandes posibilidades, pues después de haber perdido Juan Manuel con Freddie Norwood decían que era casero, que simplemente no tenía cómo dar el estilo. En el segundo asalto del combate, Márquez conectó con una combinación de 3 golpes que derribó a Medina. El combate fue detenido en el séptimo asalto después de que Márquez derribara a Medina por segunda ocasión. Y de esta manera, Márquez consiguió el título vacante de la FIBDE en el peso pluma y se coronó campeón del mundo a sus 29 años de edad, con un récord profesional de 40 victorias y 2 derrotas. Se cumple el sueño 4 años después. He is now the IBF featherweight champion of the world, Juan Manuel Márquez. Ese mismo 2003, Juan Manuel Márquez se enfrentó a uno de los otros campeones en la división de peso pluma, Derrick Gainer. To go to 140, Márquez 12 1/4 pounds to go up to 138. Y después de tan solo 7 asaltos, Márquez se coronó campeón unificado de la división, con ahora 2 campeonatos del mundo a su nombre en la división de peso pluma. In preparation for this fight, the significance of that, of course, you have a featherweight sparring with a light heavyweight. But moments ago, Larry Merchant turned around to Jones and said, he sparred with you and he's scared to fight this guy? What's up? Yeah, Roy said, well, he's tight. Here's a guy who's been fighting professionally for 13 years. Hasn't worked. Gainer doesn't like getting hit in the head. Márquez whipped him with the right hand and has cut him. What's he complaining about? He got hit in the eye. En el comentario, bueno, aquí está el Pac-Man. Cuando pelea Pacquiao, la guerrilla comunista en Filipinas y el ejército pactan una tregua. No hay atracos en Manila. En este momento no hay ni una, es la ciudad más segura del mundo, Manila. Y justo en su siguiente Ni buenas noches se han dicho, ni buenas noches. Ha comenzado la guerra entre Manny Pacquiao, el boxeador filipino, y Juan Manuel Márquez. Tranquilo ahí, Márquez. El joven filipino Manny Pacquiao venía de derrotar a 2 mexicanos por nocaut. Primero a Manuel Lucero y después a Marco Antonio Barrera. Marco Antonio Barrera taking by far the worst physical beating of his career. Antes de esos 2 combates, Pacquiao era poco conocido, pero esa sorprendente e inesperada victoria sobre Barrera fue el inicio de su legendaria carrera boxística, que terminó en el primer asalto, y en realidad todo comenzó realmente ahí.
Fueron caídas sorpresivas porque la pelea estaba comenzando y que pues la pelea iba a terminar en ese primer round. En cualquier otra parte del mundo, con los reglamentos que tiene el boxeo, la pelea se hubiera acabado. Parece que le pegó un golpe cuando estaba en el suelo y es por eso que no le contó la caída, sino Márquez se hubiera perdido en el primer round. No haya parado el combate. Y aunque Márquez haya levantado las 3 veces de la lona y haya sobrevivido al segundo asalto, ambos dieron un espectáculo. El filipino siguió atacando, mientras que Márquez comenzó a contragolpear. En el tercer episodio, sin embargo, hubo polémica, porque un juez marcó en el primero 10-7 para Pacman, en lugar de 10-6 por las 3 caídas del mexicano. Por lo que en teoría, si el juez hubiese contado bien su tarjeta, Pacquiao habría sido el ganador. Sin embargo, lo que verdaderamente impresionó al mundo fue la capacidad del mexicano de darle vuelta a la pelea después de caer 3 veces en un solo asalto. Después de ese combate, Márquez fue despojado de sus títulos de peso pluma de la AMB y de la FIB, ya que se negó a pelear otra vez en contra de Pacquiao, ya que le habían ofrecido una bolsa de dinero menor a la que le habían ofrecido en la primera pelea. ¿Cuánto era, me puedes decir? $100,000 más. Y tú dijiste, yo por dije, eso no peleo. No, porque ¿Por cuánto hubieras peleado? Para mí me da mucho coraje que en ese tipo de peleas y que en este tipo de situaciones que el peleador es el que arriesga todo, que el peleador es el que entrena, que el peleador es el que está poniendo todo arriba del ring y que de ahí los que ganan son los promotores, los que ganan más son ellos sin hacer nada. Después de esto, en el 2006, Márquez intentó recuperar el título, peleando en contra de Chris Young por el título de campeonato de peso pluma de la AMB. La pelea tomó lugar en Indonesia, tierra natal de Young, quien parecía tener todo a favor, y sorprendentemente, Juan Manuel Márquez cayó en las tarjetas y sufrió la tercera derrota de su carrera en contra del invicto indonés. El 17 de marzo del 2007 se llevó a cabo un pleito entre 2 de los mexicanos más importantes en la historia del boxeo contemporáneo. Marco Antonio Barrera, quien protagonizó una de las trilogías más grandes de la historia frente a Eric Morales, enfrentó a Márquez en el Mandalay Bay Resort de Las Vegas, exponiendo el título superpluma del CMB. Both can box or punch. Hard right hand, hardest training camps of his career. Countering to the body. I think that's because he found. Esta fue una pelea típica entre mexicanos, frontal y con un intercambio brutal de combinaciones, y que se definió en el 7º asalto. Back with the right hand. And knocks Marquez down. That was a knockdown. And if it's not ruled a knockdown, that's a terrible error. And he took away a point. Cuando Márquez cayó a la lona en un movimiento que el referí juzgó como resbalón, por lo que los jueces le restaron un punto a Barrera por haber golpeado a Márquez cuando se encontraba en el suelo, lo que fue clave para definir al ganador de un pleito muy reñido y con un cierre espectacular, que ganó finalmente Márquez por decisión unánime. Juan Manuel Dinamita Márquez. Y él gana por un punto, digo, no puede ser. Para mí ganó Márquez por un par de puntos y para toda la gente, yo diría que excepto para los 3 jueces. El Toyota Center de Houston, Texas, fue la sede y testigo de la coronación de Márquez en una tercera categoría de peso distinta. Esto ocurrió el 28 de febrero del 2009, frente a Juan El Torito Díaz. Lightweight champion of the world, El Torito, Juan Baby Bull. La pelea fue emocionante, pero gradualmente se inclinó poco a poco hacia el mexicano, que cortó a Díaz con un upper que fue crucial para la definición del pleito.
Dos caídas a la lona de Díaz, obra del poderío de Márquez en el 9º asalto, definieron la pelea y le otorgaron la victoria a Márquez, quien se colgó así el título vacante ligero de la OMB, AMB y título mundial ligero de la IBO. Yo mismo soy el que digo, esto no se va a quedar así. Yo creo que tengo que demostrar, tengo que seguir adelante, tengo que ser lo que yo quiero ser y ganarle a quien le quiero ganar. Y eso es lo que me hace más fuerte. Ese mismo 2009, Márquez se enfrentó al invicto Floyd Mayweather Jr. en un combate después de 2 años de inactividad para el estadounidense. La ronda inicial fue gran parte de exploración, mientras Mayweather trabajaba con un rápido jab. Márquez lanzó algunos ganchos ocasionalmente, pero no logró conectar con velocidad a Mayweather. A 1 minuto del segundo asalto, Márquez conectó un derechazo que llamó la atención de Mayweather. Sin embargo, un gancho izquierdo de Mayweather atrapó a Márquez en su avance y lo derribó a la mitad del asalto. Se levantó rápidamente y recibió un conteo obligatorio. Mayweather continuó superando a Márquez en el tercer round, encontrando éxito con el gancho izquierdo. Mayweather continuó mostrando habilidades defensivas impecables en el cuarto round, haciendo que Márquez fallara con la mayoría de sus golpes. El último round transcurrió como muchos de los anteriores, con Mayweather controlando en todo momento. Mayweather ganó el combate de manera clara, sin embargo había mucha controversia al respecto de todas formas, ya que Mayweather hizo subir de peso a Márquez para la pelea, y luego subió al ring mucho más pesado de lo que había pactado. Es decir que Mayweather peleó con ventaja de peso sobre el mexicano. 119, 108, all to the winner by unanimous decision. He's back. He is Floyd Money. So one judge, Bert Clemens, had it exactly the same way you and I, Dave, had it. 120 and 107. ¿Cuántas veces has pensado que te quieres retirar? Como 4 veces. ¿De verdad? 4 veces, unas por las peleas y otras porque termino muerto del entrenamiento y he dicho, no, ya me quiero retirar. El 27 de noviembre del 2010, Márquez enfrentó al australiano de origen griego Michael Katsidis en defensa del título mundial. La frase de que los estilos hacen las peleas más emocionantes le quedó como anillo al dedo a la función de guerreros protagonizada por Márquez y Katsidis en una pelea candidata a la mejor pelea de todo el año. El combate comenzó, y Márquez comenzó a soltar ganchos al cuerpo de Katsidis desde el campanazo inicial, en busca de un triunfo rápido. Y el australiano no pudo responder ante la presión del peleador azteca. En el tercer episodio, Katsidis sorprendió a Márquez con un gancho de izquierda a la mandíbula y lo mandó de espaldas a la lona. Márquez se reincorporó antes de la cuenta de protección del referee Kenny Bayless. El australiano no lo pudo rematar tras una rápida recuperación del mexicano. Sin embargo, ese knockdown fue una sorpresa para todos. Todos sabían que sería una pelea aguerrida y de muchos golpes, pero realmente nadie pensaba que Márquez, siendo el favorito en las apuestas debido a su superioridad en experiencia, pudiese ser noqueado por Katsidis. Márquez estaba retomando el control round por round. Sin embargo, Michael Katsidis sabía que tenía ventaja de ese knockdown en el tercer asalto en las tarjetas de los jueces, por lo que no se podía dar por vencido estando tan cerca de la victoria. El desenlace fue en el 9º asalto, cuando Márquez desmanejó a Katsidis al conectarlo con un uppercut de derecha. El australiano siguió de pie ante la embestida del campeón, que lo siguió golpeando con combinaciones a la cabeza sin respuesta, obligando la intervención del referee. Tengo 6 derrotas en mi récord, pero de esas 6 derrotas, 5 han sido robos. ¿Qué pelea te ha hecho llorar de rabia? Yo creo que de rabia, de coraje. Lo que sucede aquí, Pacquiao va, se hinca y termina por rezar porque parece que por primera vez después desde hace mucho tiempo se le ha ido de las manos. Sin discusión, la victoria debe ser para Juan Manuel Márquez. Que así sea, caramba, que así sea. Ahí tenemos ya al propio Michael Buffer. Vamos a escuchar atentos, señores. Inundaron las redes sociales con comentarios acerca de dicho robo. Esta pelea será siempre recordada como el gran robo de los jueces en Las Vegas a Márquez. Si bien es cierto que el combate fue muy reñido, pocas veces se había visto que un púgil pusiera en jaque a Pacquiao de la manera en que le dificultó la pelea al mexicano, quien para el público y los expertos ganó el combate. Fue una demostración maravillosa de buen boxeo. Él ganó para todo México y para todo el mundo. ¿Qué tengo que hacer? Porque ya demostrarle más, ya le ganamos. Y yo creo que hoy Juan Manuel sabe que Manny Pacquiao le tiene miedo.
El Dinamita estaba tan convencido de que había ganado esa tercera pelea que hizo todo lo posible para conseguir el cuarto enfrentamiento en contra de Pacquiao, el cual llegó en diciembre del 2012. But he is fighting back from some really killer shots. What a round! What a round! All out roar count, evened up the knockdown count. Pero Márquez tenía bien trazado su plan, y lo que hizo fue insistir en él, buscar el knockout. Importantes de todo el deporte mexicano en general. Márquez había noqueado de manera espectacular a uno de los... Después de tan satisfactoria victoria, Márquez decidió ahora probarse en contra de otro monstruo. La prensa vio ganar a Bradley. Márquez ya tenía 40 años de edad, ya había conseguido absolutamente todo lo que había por conseguir en el boxeo, y lo más probable es que si seguía peleando, comenzaría a ser derrotado más seguido por los jóvenes que comenzaban a sobresalir en el deporte. Y por eso, después de haber sido derrotado por Bradley, Márquez hizo su última aparición como boxeador profesional el 17 de mayo del 2014 en contra del aguerrido Mike Alvarado. Márquez se sentía cerca de la victoria cuando en el octavo asalto logró derribar a Alvarado. Pero aún con eso y con la ventaja jugando de su lado, Márquez tuvo momentos de debilidad en el noveno round, donde terminó sentado sobre la publicidad de la lona. No obstante, como buen boxeador mexicano, no se dio por vencido y se terminó llevando la victoria con los jueces, sumando además el cinturón vacante del OMB de los pesos welter a sus vitrinas. Juan Manuel Márquez se retiró del boxeo profesional con un récord de 56 victorias, 40 de ellas por nocaut, 7 derrotas y un empate. Márquez fue el cuarto boxeador mexicano en convertirse en campeón del mundo en 3 categorías de peso después de Julio César Chávez, Eric Morales y Marco Antonio Barrera. También es el tercer boxeador mexicano en convertirse en campeón mundial en 4 categorías de peso después de Eric Morales y Jorge el Travieso Arce. Ganó 9 campeonatos mundiales, incluyendo el campeonato de la AMB, de la IBF y de la OMB de peso pluma entre el 2003 y el 2007, el campeonato del CMB de peso superpluma del 2007 al 2008, el de la AMB, OMB y Ring Magazine, y además el campeonato lineal de peso ligero entre el 2008 y el 2012, y el título OMB de peso superligero del 2012 al 2013. El 8 de diciembre del 2012, Márquez ganó el título de campeón de la década de la OMB, disputado en su épica pelea que ganó por nocaut en contra del filipino Manny Pacquiao. También en el 2012, Juan Manuel Márquez fue distinguido como el boxeador del año por la revista The Ring. Su nocaut sobre Manny Pacquiao fue considerado como el mejor nocaut del año y la pelea en contra de Manny Pacquiao fue nombrada como el combate del año. En una carrera que abarcó más de 20 años, Juan Manuel Márquez fue reconocido por ser un boxeador altamente técnico con habilidad excepcional para las combinaciones y el contragolpeo, aunque también se solía enfrascar en duras contiendas con sus oponentes. Fue conocido también por su dureza, ya que nunca perdió una pelea por nocaut. Juan Manuel Márquez es reconocido por ser uno de los mejores boxeadores mexicanos de la historia. Está clasificado por BoxRec en el lugar 108 de los mejores boxeadores de todos los tiempos, así como el sexto mejor boxeador mexicano de la historia libra por libra. Entre el 2004 y el 2014 fue considerado por la revista The Ring como uno de los mejores boxeadores libra por libra. En el 2008 fue considerado de manera unánime como el segundo mejor boxeador libra por libra de todo el mundo, mientras que en el 2007 y en el 2012 se le consideró como el tercer mejor peleador del mundo. ESPN lo clasificó en el puesto número 9 de su lista de los 25 mejores boxeadores libra por libra de los últimos 25 años. Juan Manuel Márquez, después del retiro del boxeo profesional, llegó a trabajar como comentarista y analista en ESPN, y hoy en día es partícipe de varios programas digitales y podcasts donde analiza la actualidad del boxeo. Y esta es la historia de uno de los boxeadores más importantes en todo el mundo en los últimos años, y uno de los más importantes en toda la historia de México.